¿Ustedes saben en qué país viven? ¿Cómo se llaman los nombres de los árboles que los rodean a diario? ¿Acaso ven árboles a diario? Les pregunto porque hasta hace 6 años yo no sabía en qué país estaba viviendo. Pero yo creía que sabía. Yo creía que sabía muchas cosas sobre el mundo, porque crecí en una familia en donde la geopolítica internacional y la historia eran las conversaciones al almuerzo. Crecí y me enseñaron a asombrarme por la historia del mundo. El conocimiento era el bien más valorado de mi familia, y fue así, siguiendo esta pasión por la lectura y la investigación, que decidí estudiar literatura en una prestigiosa universidad del país, de donde me gradué con honores. Así mi carrera profesional comenzaba. Tenía contactos para empezar a trabajar como profesora en un prestigioso colegio y quizás empezar a ascender en la academia y terminar como profesora incluso de la misma universidad de donde me gradué. También por esa época empecé a escribir libros de historia junto a mi madre. Y fue entonces, después de escribir mi primer libro de historia, que descubrí mucho antes de las cuarentenas lo que era encerrarse en una ciudad. Y entonces decidí cambiar de vida. Me fui a vivir al campo, a Barichara, Santander, un pueblo a 8 horas en carro de la capital, ubicado en las montañas del nororiente del país, en donde hay menos de 8.000 habitantes, de los cuales yo no conocía a ninguno. ¿Mi plan? No tenía plan. La idea era estar afuera y comenzar a pintar. Entonces andaba cargando una cajita con mis pinturas y me sentaba en cada esquina a pintar todas las esquinas del pueblo, a aprender a mirar el mundo a través de los detalles de la pintura. A los ojos de mi familia y de mis amigos me había enloquecido. Estaba en un momento clave de la vida, en donde comienza la vida profesional y uno tiene que empezar a cosechar éxitos. Y sin embargo, yo había decidido irme a vivir al campo, a perder tiempo en un pueblo remoto. Pero había una voz interior en mí que me decía que había encontrado mi lugar en el mundo y que el verdadero aprendizaje comienza cuando uno se descentra, cuando sale del contexto de donde nació, cuando fue la ciudad la que empezó a quedar lejos del campo. Así comenzó mi aprendizaje de desaprender. Y es que cuando llegué al campo, ni siquiera sabía el nombre del ecosistema donde vivía. Y fue entrando en contacto con las personas, con los habitantes de Barichara, que me dijeron que existían palabras precisas para denominar lo que me rodeaba. Por fin estaba empezando a saber dónde estaba viviendo, en el bosque seco tropical. Y es que al llegar a Barichara me di cuenta que aunque sabía muchas cosas sobre el mundo, desconocía mi propio país, porque había crecido en una ciudad. Y las ciudades, con todos sus beneficios y sus comodidades, son lugares en donde priman los mismos imaginarios que comparte la globalización. El problema de la globalización es que corremos el peligro de que se expanda por toda la Tierra un único relato de lo que debería ser la vida, según la cual la vida solo es para trabajar y ser exitoso. La naturaleza es un recurso que tiene que ser explotado. Las oportunidades solo existen en las ciudades. Las estaciones son 4 y solo existen en el norte global. Y las casas son objetos inanimados. Pero cuánta no fue mi sorpresa al escuchar que los campesinos hablaban del verano. Y es que recuerdo que a mí me enseñaron que había 4 estaciones: invierno, primavera, verano, otoño. Y yo me las podía imaginar perfectamente, pero en mi cabeza sabía que en Colombia no existían estas estaciones. Pero cuando me hablaban del verano largo y de que esperaban las lluvias para sembrar, empecé a entender dónde estaba. Contrario al invierno que me enseñaron, es en el bosque seco tropical en verano, cuando los árboles pierden su follaje. Y también aprendí a anhelar la llegada de las lluvias, cuando todo se pone súper fresco, porque es en Colombia en el invierno cuando todo reverdece. Crecí creyendo que la noche
era el tiempo de la oscuridad. Pero viviendo en el campo me di cuenta que la luna brilla tanto que produce sombra y que la verdadera oscuridad llega solo una vez al mes. Aprendí de los rezanderos que las plagas de las vacas, como los gusanos o las garrapatas, se curan es rezando. Y a veces me parecía que el mismo territorio donde estaba tenía un saber que se pasaba de generación en generación, puesto que los guanes, que eran los indígenas que vivían en la región, a pesar de que habían sido exterminados hacía siglos, y muchos decidieron cometer un suicidio colectivo, sus tradiciones se mantenían intactas, como tejer en fique, comer hormigas culonas, o creer que las fuentes de agua tienen un espíritu, una serpiente que le dicen huío, que cuida que las fuentes de agua no se sequen. Y así, al aprender a escuchar a los habitantes del territorio y a observar la naturaleza, descubrí que existe una pluralidad de visiones sobre lo que es el mundo, que enriquecen nuestra existencia porque nos acercan al territorio en el que vivimos. Y así fue como entré en lo que yo llamo el modo asombro. Para entrar al modo asombro, lo primero que hay que hacer es aceptar la profunda ignorancia que tenemos sobre el campo. Lo segundo es empezar a escuchar a los habitantes de cada territorio. Y lo tercero, en mi caso, fue no dejar de lado la profunda curiosidad por el mundo que me hizo creer desde pequeña que la historia puede iluminar la realidad. El mundo me empezó a parecer fascinante. Todo empezaba a cobrar sentido y en el proceso yo estaba dejando prejuicios sobre mi propio país y estaba alejándome de imaginarios que eran ajenos a mi realidad vivida. Yo creo que todos tenemos la capacidad de maravillarnos por lo que nos rodea y esta capacidad está íntimamente relacionada a desaprender lo que creemos que sabemos del mundo y empezar mejor a vivirlo desde la experiencia, desde la observación, desde la escucha. Así podemos ampliar el relato que tenemos de nuestro propio país. Y es que cuando uno aprende los nombres de los árboles, los empieza a ver como si fueran personas y entiende por qué se tiene que pedir permiso para entrar a un bosque. Ese es el asombro del que les estoy hablando. Y yo no era la única viviendo en modo asombro. Recuerdo que una amiga arquitecta, Natalia, me hablaba fascinada sobre las casas de tierra, porque son casas que están vivas porque están hechas con materia orgánica y necesitan de nuestra energía para sostenerse. Cuando están vacías, las casas se deterioran rápido, porque es nuestro calor los que las mantiene. Y yo lo vivía. Yo ya no podía entrar a una casa y verla igual. Caminaba por las calles empedradas de Barichara, las calles empedradas a mano, por donde décadas antes habían rodado cabezas, porque fue un territorio lleno de violencia. Pero también me asombraba la capacidad de la sociedad de recuperar y sanar el conflicto. Yo creo que el modo asombro hace que nosotros aprendamos a valorar la vida que estamos viviendo. Una vida que gira en torno de la observación de la naturaleza y de escuchar a los habitantes del territorio que nos rodea. Una vida que en mi caso comenzó a ser desentrañar la historia mínima de un pueblo aislado en las montañas al que decidí llamar mi hogar. Ese modo asombro del que les cuento merece ser compartido, porque tiene la capacidad de contagiar a los demás. Y es que así como las tejedoras, los rezanderos, los maestros que compartieron conmigo sus saberes no podían saber que estaban cambiando mi vida para siempre, yo no podía dimensionar que contar una historia desde el asombro tiene la capacidad de ser una semilla transformadora para otros. Así fue como las personas empezaron a buscarme y empecé a hacer guías turísticas por el territorio al que llegué. Al principio turistas, familias incluso que habían llegado a Barichara y terminé incluso ayudándoles a armar su propia historia a los mototaxistas de Barichara que hacían guías turísticas pero contaban historias que la mitad de las veces eran inventadas. Fue compartiendo mi historia y la historia del territorio que me recomendaron para ser la guía de los directores de lo que sería la película Encanto, Jared Bush y Byron Howard, a los que conocí en Barichara.
Ellos estaban buscando lo que yo les podía dar, el asombro por un territorio. Y así, durante los siguientes 4 años, les hablé de cómo se vive en el campo, de la vida rural, de nuestras tradiciones, de que es tiempo de que contemos las historias de las mujeres en los pueblos. Hablamos también del realismo mágico, o como prefiero llamarlo yo, lo real maravilloso, que para mí no es sino integrar a nuestra vida cotidiana las distintas visiones que tienen del mundo las comunidades campesinas, afros e indígenas. Y así podemos reconocer la pluralidad de relatos que existen para explicar el mundo. Estas son en parte las ideas que aparecen en la película que Walt Disney Animation Studios hizo sobre Colombia. Una película que trata sobre mujeres que viven en una familia, en una casa de tierra que está viva, en un pueblo, en las montañas de Colombia. También es una película que nos habla de la reconciliación, de cómo podemos sanar las heridas del conflicto, de la búsqueda por autovalía, de reconocer la diversidad de nuestra familia y de cómo lo que reconstruye la casa no es el don mágico de un personaje, sino el esfuerzo de una comunidad. Me parece que es una metáfora para mi propio país, de cómo podemos valorar nuestra identidad al entender dónde estamos viviendo. Para lograrlo, primero debemos aprender dónde estamos. Y para ello, les recomiendo que comiencen por asombrarse. Muchas gracias.